Nuestro invitado de hoy proviene de una familia donde la política era algo cotidiano y la visita de Selmar Michelini a su padre era reiterada. Por allí comenzó una militancia que lo llevaría a admirar a Hugo Batalla y a sumarse a las filas de la lista 99 hasta que ésta resolvió abandonar el Frente Amplio. Con 18 años ingresó al Consejo de Educación Primaria como ascensorista e inmediatamente se sumó a la Federación Uruguaya de Magisterio, comenzando un camino gremial que lo llevaría a presidir el PIT-CNT. En febrero del año pasado, en febrero del año 2022, abandonó su actividad sindical para convertirse en el presidente del Frente Amplio. Bienvenido a Dato y Relato, Fernando Pereira, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. El tema que antecedía a nuestra introducción, que está ahí atrás sonando todavía, en la casa de al lado de Fernando Cabrera, que al igual que los invitados anteriores, eligió Fernando. ¿Por Fernando o porque te gusta cómo canta? Es un crack. Yo pienso que debe ser de los músicos con mayor nivel de creatividad. Algunos amigos míos dicen que quienes lo interpretan a Cabrera, lo interpretan mejor que Cabrera se interpreta a sí mismo. A mí me resulta maravilloso Cabrera, el contenido de sus letras, la pasión que se pone en las mismas y sobre todo la calidad musical. Entonces ir a verlo a un espacio chico como Magnolio. Te iba a decir, ¿llegaste a ir a verlo? Sí, no, muchísimas veces lo fui a ver. Ajá. Incluso cuando podríamos decir que éramos de la juvenil del PIT-CNT. Y siempre él de bajo perfil y yo también, ¿no? Ahora me tocó tener alto perfil, pero ni él buscó tener alto perfil, ni yo tampoco. No teníamos como objetivo esta cuestión. Hace no tanto tiempo nos invitaron a un programa de radio que se llamaba X, pues no me acuerdo, pero ese día le habían puesto Los Fernando. Mirá. Y entonces fue Fernando Morena, fue que yo admiraba y admiro desde mi muy más temprana edad. Imaginemos que yo empecé a ver a Morena creo que en el 73, o sea, tenía 7 años. Sí, claro. Y mi madre, que era bolso tirando a fanática, nos llevaba a mi hermano y a mí, que éramos de Peñarol, a ver a Peñarol. Y pienso que restringió unos 50 y pico años de su vida de gritar sus pasiones, que la tenía. No podía disimular la cara de alegría cuando ganaba Nacional, pero nunca nos gritó un gol. Nunca babuceó. Y ahí estaba también Fernando Cabrera y bueno, aproveché para decirle la cantidad de veces que lo había visto en bares pequeños o en recitales más amplios y mi cierta angustia, que a él no le preocupaba de por qué no tenía más notoriedad de la que merecía. Pero bueno, siempre el tiempo, como no hay reloj, como él bien dice, no hay reloj, siempre el tiempo se encarga de acomodar las piezas. Y hoy Fernando Cabrera es reconocido en buena parte de América Latina y es reconocido por los músicos uruguayos, pero sobre todo por el público uruguayo como un genio de la música, ¿no? Como un superdotado de la música. Después vi arreglar el 80 aniversario de Citarrosa en el Estadio Centenario y de verdad saludarlo es lo mínimo, pero agradecerlo, sobre todo agradecerle por su música, ¿no? Agradecer por hacerme feliz muchos momentos de mi vida. Otro de los temas que eligió Fernando, que lo vamos a escuchar más adelante, es uno de Jorge Drexler, Asilo, que eso va a ser, no sé, en unos 20-25 minutos. Fernando, usted mencionó recién a su mujer a la pasada, ¿no? Y leí por ahí que su mujer dice que junta porquerías, pero usted se considera un coleccionista, ¿no? Ella dice, junta porquerías. ¿Cuál es ese objeto más preciado de toda esa colección de Fernando Pereira? Lo que más juntos son medidas de whisky. Ajá. Que si las llenara todas, si tomara el whisky, me muero. Pero lo vengo haciendo hace unos cerca de 40 años. ¿Y cuántas tiene? Y debo tener 2000 tal vez. ¿Y dónde? ¿Qué tiene, una repisa? Tengo una vitrinita. ¿En su casa? Ajá. Tengo algunas casas de amigos donde he guardado y también de mi familia, porque todas no me entran en ninguna vitrinita, por grande que sea. Tendría que tener una casa muchísimo más grande. Pero es una cosa que me gusta, que me viene de mi tiempo de que trabajé en la feria de Tristán Narvaja y que siempre con mi compañero de trabajo nos dábamos como media horita para ir a ver cosas antiguas. ¿Qué hacían en la feria? ¿Qué vendían? En esos momentos vendíamos saumerios, que no eran tan comunes, inciensos. ¿Estamos hablando de qué época? ¿De qué año? Y yo no llegaba a 18 años. Ajá. Luego llegué a 18 años y estuve un poquito más. Estamos hablando del año 85, 84, 85, tal vez haya llegado al 86. Muy interesante,
es uno de los trabajos que más conocimiento te da, porque además que vendía esas varitas de incienso, que se vendían muchas, en aquella época no había hindú, habían brasileras. Claro. Y bueno, lo primero que empezás a entender, que cuando la gente tiene fe en algo, no conviene arruinarle la fe a nadie, por distinta que esa fe sea la tuya. Y también aprendí el valor de las cosas, ¿no? Por eso mi compañera, entiendo que por su vida le llame porquerías y le amargue la vida cuando aparezca con una de ellas, pues yo además las arreglo, es decir, ¿por qué ella se puede molestar? Pues yo llego con esa pieza muchas veces abollada, muchas veces sin la manija o la manija suelta, ¿no? Y la sueldo, la pulo, la dejo nueva. ¿Solo eso coleccionás o algunas otras cosas? Algunas otras cositas, chapas, esmaltadas, si encuentro, se encuentran muy pocas, pero las que encuentro y están a tiro de mi posibilidad económica las compro. Mira. Y tengo unas cuantas. ¿Te molestó Cuidado con el perro y todas esas. ¿Te molestó tener que explicar por qué estabas en la playa de José Ignacio? No, para nada. Pero te llama la atención que tengas que explicar eso. Me llama la atención del cambio, ¿no? De un cambio en el Uruguay que se da producto de algunas personas que creen que hay lugares en la tierra que fueron hechos para ellos mismos. Y si uno mira la historia de José Ignacio, calculo que llegaron antes las personas humildes que las personas adineradas. Y que no debería haber ningún lugar en Uruguay público donde alguien se sienta dueño de ese patrimonio. Yo, en realidad, voy algunas veces a José Ignacio. Cuando digo algunas veces, este año fui una vez. ¿Por qué voy? Cuando yo voy a la playa de Buenos Aires, que es un balneario que queda entre la Barra de Maldonado y José Ignacio. Es un balneario de gente trabajadora, de gente, casi toda gente trabajadora, con excepciones de la Rambla de la primera línea, donde hay casas que pudieran considerarse muy costosas. En ese balneario la playa es muy profunda. Yo me revuelvo en el agua, pero ya no tengo 20 años. Entonces, si el agua ahí está muy movida y el guardavidas achicó mucho la zona de baño, me voy a una playa que sea más acogedora. En general, agarro para el lado de la Barra, que bueno, es un lugar donde puedo leer con mucha más tranquilidad, va menos gente, pero a veces mi familia me dice de ir para ahí y yo no veo ningún impedimento. Entonces, cuando la ley me lo permite, los 10 kilómetros que me queda entre Buenos Aires y José Ignacio, un poco más, 14 kilómetros, me lo permiten hacer, y además es un lugar fantástico, ¿por qué me lo podría privar? Porque editorialistas del diario El País no les guste, porque hombres conservadores no quieran, porque alguna persona le moleste. Mira, yo ahí yendo a José Ignacio me encontré una de las más lindas charlas con el Gordo Verde, que es un cura que está instalado en un barrio muy complejo del Uruguay, pero que ha hecho un trabajo social muy potente, y con Maru Botana, la cocinera argentina. Y estuvimos conversando media hora. ¿Sobre qué tema? Sobre cocina. A los tres nos interesaba por distintos motivos la cocina, y Maru Botana nos tiró más o menos 20 toques, 20 piques en 20 minutos. ¿Aplicaste algunos ya todavía no? Sí. La mayoría ¿Sí? O sea, ni bien llegué a mi casa, anoté. Porque la memoria siempre es restrictiva. Sí. Pero llegué, son 14 kilómetros, debo haber llegado en 15 minutos, anoté. A ver, decime una. Bueno, algunas cosas para que el pollo quede crocante, mostaza y manteca para que el pollo quede crocante. ¿Antes de meterlo al horno? Antes de meterlo al horno o a las brasas, lo mismo, es indistinto. Mirá, como que ir además colocándole con el pincel permanentemente, claro. Porque digamos, la gente tiende a tirar algo en las brasas y no preocuparse en el proceso intermedio entre que lo pones y se hace. Claro. Y esos procesos pueden ser beneficiados por múltiples técnicas de la cocina. Bueno, muchas me las dio Puglia, otras me las dio Maru Botana, y a mí que me gusta comer rico, cualquiera que tenga ganas de decirme algo que le parezca que yo pueda hacer. Y bueno, por último me fui como entusiasmando, y en esas cosas viejas que junté durante 30 años también tengo unos 150 libros de cocina o un poco más. Y los he leído, no te digo todos, pero de todos he sacado alguna receta y algunas charlas. Las de Puglia a mí siempre me parecieron interesantes porque es muy de respetar el sabor local. Claro. ¿no? De ir a la práctica, además. ¿no? Y además tiene, sí, con lo que tenés cocinar. ¿Pero en su casa tiene tiempo de cocinar usted? Bueno, cada vez que puedo, los fines de semana, los domingos seguros, en las vacaciones al mediodía de noche. Y algún día llego más o menos a las 9 de la noche. Algún día llego a las 9 de la noche. Y ese ¿Siempre día, después? ¿Siempre después? Siempre después.
muchas veces a las 11, y a veces a esa hora salgo a caminar, porque también tengo, a mi edad, es recomendable caminar. ¿Por dónde 5, sale a 6. caminar? Salgo a la Rambla. Ajá. Voy caminando de mi casa hasta Rambla y Eduardo Acevedo y luego camino hasta... ¿Usted vive en qué zonas que está? En Cordón. Ajá. ¿Cuántos años tenés, Fernando? Tengo 57 dentro de unos días, el 10 de abril. Ajá. El mismo día que nació mi club, el Club Atlético Goes, uno de mis clubes. Sí, sí. El 10 de abril del 34 nació Goes y yo nací el 10 de abril del 66, así que tengo más identidades con Goes de las que cualquiera puede suponer. Ayer se me caían lágrimas y ahora me encontré con una misionera, pero que además es madre de 3 misioneritas, que me decía que ayer la hija había llorado porque Goes se había salvado del descenso. Y a mí algunas lágrimas se me cayeron. Creo que con la derrota de Peñarol se salvó Goes, ¿no? Ahí me dolió un poquito, pero bueno, lo que pasa que ahí yo soy hincha de Peñarol muy ferviente. En fútbol. En fútbol. En básquetbol Goes. Y en cualquier otro deporte no tengo esa opción. O sea, en básquetbol Goes es una cosa de las que no me permite conciliar el sueño cuando pierde. Voy a la cancha y pierde. Mira. Entonces, es de las pocas cosas que yo hago en mi vida, porque con las demás llego y duermo tranquilo. A pesar de que haya momentos de turbulencia como los que he vivido en esta hora, yo llego y duermo mis 7 horas o 6 horas, las que pueda dormir. Pero con Goes me cuesta conciliar el sueño a veces un par de horas, ¿no? Fernando, es duro de esto que te estoy diciendo, es duro, porque bien que quisiera que no me sucediera. Atrás, claro. Y con Peñarol... Vaya, si habrá tenido entonces no dormía. Últimamente, el año pasado no durmió nadie de Peñarol. No, el año dormí todo el pasado año. la pasé mal. La pasé mal y mi hermano además, mi hermano tiene una discapacidad, pero es una persona que se desarrolla en la vida de forma muy integrada. Él va a Atlántida, él vive en el Fortín, va a Atlántida, va a los balnearios vecinos, Salinas, camina, la gente lo conoce, siempre anda con una radio en el oído, probablemente muchas veces los escuche. Porque escucha Universal, mira. porque escucha también a Kessman. ¿Cómo se llama? El fútbol, Néstor. Néstor. Y mi hermano es de los que sufre de una manera por Peñarol que a mí me gustaría sacárselo, ¿no? Claro. Digamos, a mí me gustaría que ese dolor él no lo sintiera, claro, porque pero al mismo tiempo es una cosa que lo apasiona hasta lo más profundo. Entonces, bueno, la memoria que él tiene puede nombrarte del Peñarol del 72 para acá. Te diría que casi todos los equipos completos, hasta que hubo equipos completos, ¿no? Claro, Luego hay una sí, variación de equipo que claro, sí, a veces... para nombrar el Peñarol del 2015 tenés que nombrar 4 Peñaroles, ¿no? Pero mientras hubo equipos estables, llegando al 82 o un poco más del 82, llegando al quinqueño, suponete, el quinqueño los dice de memoria. De memoria. Y en orden, además. Fernando, ¿con quién conversó antes de dar el paso de dejar el PIT-CNT y salir a presidir el Frente Amplio, que es un cambio importante en su vida, ¿no? Conversé con mucha gente, con gente del ámbito sindical, que eran mis compañeros y que son mis compañeros de vida. Transité por la vida de ellos y ellos por la mía más de 30 años, ¿no? Casi 35. Con mi familia, en el sentido que yo sabía que algo podía afectarles su realidad hasta ese momento. ¿Qué hizo? ¿Lo juntó su esposa? No, hijo? con todo fui conversando mano a mano. Mano a mano y escuchando opiniones. ¿Con la decisión tomada hablaba con ellos? No, ya con la decisión... ¿Pensándola todavía? Ya hacía un tiempo que me lo habían propuesto, en principio había dicho que no, yo me sentía muy bien donde estaba, era un lugar que me brindaba mucho cobijo y yo no tenía militancia partidaria, que eso es un problema, llegar a dirigir un partido sin militancia partidaria, por lo menos del 96. O sea, yo desde el 96 a 2005 probablemente haya entrado más veces a la casa del honorable directorio del Partido Nacional que a la casa del Frente Amplio. Pero no tenía, Fernando, no tenía ya como el empujón que te daba o que le daba la cercanía ideológica entre el PIT y el Frente Amplio, por ejemplo. Pero es que esa cercanía es parte de un mito. ¿No es verdad? Bueno, no es que no sea verdad que los movimientos sindicales en la mayor parte del mundo tienen más cercanía con el progresismo que con la derecha, pero es parte de dónde colocan las prioridades los progresismos y cuáles son las necesidades de los movimientos sindicales. Pero si hay un movimiento sindical que fue crítico con un gobierno de izquierda en América Latina, fue el del PIT-CNT, ¿no? A mí me tocó ser presidente durante un periodo, coordinador con otros compañeros, y fue la central sindical que más paros le hizo un gobierno de izquierda en 15 años.
¿Esto quiere decir que es la única medición? No, luego hizo medidas contra la esencialidad en la educación, luego hizo medidas contra decisiones del gobierno que no estaba de acuerdo, por ejemplo el TLC con Estados Unidos, o en algún momento movilizaciones contra el TISA, movilizaciones cuando llegó al Uruguay Bush, es decir, hubo una cantidad de movilizaciones del movimiento sindical, probablemente en cantidad muchas más de las que hubo en este periodo, que fue muy nublado por la pandemia y por la responsabilidad del propio movimiento sindical en cómo moverse en un momento donde la peripecia de la pandemia nos hacía a todos controlar. Pero hay que respetar las ideas del movimiento sindical, son generadores de ideas. Lo que pasa es que la izquierda lo que no puede hacer es dejar de escucharlas. ¿Me explico? ¿Y no las escucha? Yo las escucho, muy atentamente. Sí. Yo, si el PIT-CNT va a hacer un acto, y no estoy, porque estoy en el interior, le pido a mis compañeros que lo graben y lo escucho de noche, y en general siempre uno encuentra puntas en las cabezas obreras y en las cabezas de los trabajadores uruguayos para encaminar un proceso de cambio en el Uruguay, un segundo proceso de cambio, igual que escucho a los feminismos, igual que escucho a los medioambientalismos. Ahora, la idea de que las organizaciones agropecuarias son todas del Partido Nacional es igual de falsa, claro, que la idea de que todos los trabajadores pertenecen al Frente Amplio, porque si fuera así, el Frente Amplio nunca hubiera perdido una elección, ¿me explico? ¿Y el Frente no escuchó a la izquierda, Fernando? No, bueno, frente, tuvo problemas de sintonía. ¿Sí? Sí. No es un problema de decisión. Siempre es un problema de qué pasa en la vida real. No hay una decisión del Frente Amplio, no escuchemos a las organizaciones sociales. Pero después que tenés 1.500 reuniones con organizaciones agropecuarias, sindicales, empresariales, del ambiente, de la salud, de la educación, y la mayor parte de ellas te plantean que el problema más grande del Frente Amplio es la lejanía que tuvo con la sociedad, la discusión sale del lugar. Lo que tenés que decir es cómo la voy a corregir. Una parte de la corrección fue esas 1.500 reuniones y otra parte va a ser las 1.500 que vamos a tener este año. Muchas de ellas vinculadas a la presentación del programa del Frente Amplio en el segundo semestre, pero otras a seguir escuchando, a seguir proponiendo, a seguir hablando. Y esa fue una falla. Fue una falla explícitamente resuelta por el Congreso, una lejanía demasiado importante. Se separó de la gente. Del bloque. Claro. A mí, ¿sabés que hay una anécdota de una comparsa lugola de un departamento, que es la única que llega a desfilar en las llamadas? Y bueno, yo le estaba preguntando cuáles eran los principales errores del gobierno del Frente Amplio en 15 años, o por qué el Frente Amplio había perdido una elección, si habíamos cambiado tanto la sociedad. Y el jefe de la cuerda ensayó algunas respuestas, algunas vinculadas a la seguridad pública, otras vinculadas a otros problemas de política, y cuando se paraba para irme me dijo: yo nunca tuve a un dirigente del Frente Amplio un metro. Y digamos, para la derecha que eso sucediera no sería nada tan grave. Para un movimiento popular, no estar cerca de un metro de quien es el jefe de tambores de la cuerda única que sale de un departamento es un problema que evidencia dónde está una de nuestras dificultades. Pero eso no fue perdón, Esteban, eso no es por estar en el gobierno, los gobiernos no se distancian de la gente. Bueno, eso es lo que yo insisto, cuando a mí me preguntaban insistentemente si iba a ser candidato y yo respondía que no y decían: no, pero miren que hay mucha gente. Yo respondía que alguien tiene que hacer el trabajo de conversa entre el gobierno y la sociedad. Y yo el único actor que veo en condiciones de hacer ese trabajo es al partido, el Partido Frente Amplio. Y si todos nos vamos del Frente Amplio a ocupar cargos del gobierno, ¿quién va a hacer ese trabajo que diría que es político, que es pedagógico, pero que al mismo tiempo es de cercanía? Entonces, por eso O sea que definitivamente no vas a ser candidato. No. Está grabado todo esto. Todo lo que has dicho por ahí queda grabado. Está grabado como 500 veces. Todo, por eso. Insisto con esa necesidad, ¿no? de dar certezas de que el Frente Amplio, ganando o perdiendo, va a seguir teniendo una dirección que sea orientadora de las acciones políticas de un partido, que no va a gobernar como partido, pero que es el partido que llega al gobierno. A veces hay una metamorfosis de las cosas, es como si llega un partido al gobierno y ese partido deja de poder operar en la política. ¿Cómo va a dejar de poder operar? Ese partido tiene que operar más que nunca en la política, con sus senadores, con sus diputados, pero también con su partido, con la estructura departamental, con la estructura nacional,
con los comités de bases abiertos y discutiendo cuáles son nuestros aciertos y sería también un cambio nuestros errores. Histórico, porque todos los gobiernos les ha pasado lo mismo, es decir, ganan, se alejan de la gente y después pierden. Por eso nos estamos preparando, no solo para ganar el gobierno, porque digamos, ganar el gobierno es una necesidad, y no es ganar un gobierno de 5 años, es tratar de construir una era Frente Amplista, como se construyó en 2005. En 2005 el Frente Amplio llegó para construir una era Frente Amplista, que lograra cambios de fondo, y lo logró. Uno empieza a mirar, tenemos más de 100.000 ciegos menos porque el Frente Amplio adoptó la construcción de un hospital de ojos. Y cuando... Fernando Pereira, gracias por haber venido. No, un placer estar con ustedes y realmente fue una entrevista, bueno, yo creo que como la que hay que tener. Sin ser ofensivos, no guardarse cosas. No acostumbremos que la política es un juego donde cada cual tiene que cuidarse todo el tiempo, porque entonces la gente no sabe qué pensás. Y la gente desconfía más del que no piensa nada o que no tiene nada para decir que aquellos que tenemos cosas para decir, incluyendo el presidente, ¿no? Decime una cosa buena de este gobierno, que seguramente me vas a decir que hay varias. Decime una vos. No, pero el que pregunta soy yo. ¿No hizo una bien el gobierno? No, yo creo que sí, que Ahí hay va. políticas que desarrolló particularmente el Ministerio de Trabajo, vinculadas a los seguros de paros extendidos y vinculados a los seguros de paro parciales, que ayudaron en un momento de mucha soledad de las personas que perdían el empleo en áreas tan duras como el turismo, como el transporte. A veces se quedó corto, pero eran políticas que iban en la orientación correcta. Eso durante la pandemia, ¿no? Durante Fue una medida paliativa. Pero el manejo de la pandemia, en estuvo general, bueno. mayoritariamente fue bueno. Uh-huh. Yo lo dije al principio, ustedes lo habrán visto, Sí. que nosotros nos habíamos atrincherado detrás de la autoridad sanitaria, porque cuando hay problemas sanitarios hay que tener una sola voz. Y la voz fue una voz fuerte, una voz sana. Luego que terminó, las voces a veces se cambian, ¿no? Uh-huh. A veces un buen segundo se transforma rápidamente en un mal segundo, pero en ese momento yo creo que hubo equilibrio, hubo un poco más de diálogo. Y más allá de la pandemia, de que más o menos hay cierto digamos, denominador común de que la pandemia fue relativamente bien manejada. Bueno, yo lo que pasa pandemia, que veo, mi preocupación por las grandes mayorías. No, está bien, pero... Si a usted le bajaron los salarios, Sí. le bajaron las jubilaciones, hay menos dinero para medicamentos y falta de diaformina en los hospitales, si hay menos inversión en educación, si hay menos inversión en la universidad, es bravo encontrar líneas conductuales que te llevan a decir hay políticas acertadas. Probablemente haya muchas políticas acertadas y que algunas yo no conozca u otras no las estoy analizando, pero esas grandes políticas que la gente mide, las que la gente valora, yo no las veo. O sea, para usted no hay ni una. No, suponete que si anuncian $1.000 millones de inversión en saneamiento para los distintas localidades del interior, yo estoy loco la vida. Si luego dicen que van a ejecutar algo más de 200, es la cuarta parte de lo que le prometieron. No le sacamos una buena, ¿eh? No, Ni dije una varias. buena. No, dijo dos. Bueno, dijo varias. Pero la pandemia... Dije varias, bueno, No, pero lo de vinculadas lo al del trabajo trabajo. siguen Sí. vigentes algunas. Y yo creo que Pablo es un buen ministro. A veces me contesta cosas que yo ni digo, pero como ministro es una persona solvente y hay otros ministros solventes. Pero ¿qué pasa? Que tienen un punto de vista, no el caso de Mieres, que yo creo que tiene una sensibilidad social que por momentos se pierde en la vorágine del herrerismo que lo absorbe. Pero luego hay políticas que probablemente sean acertadas, pero no importantes para la gente. Entonces, digamos, no es que no haya que hacerlas, es que yo represento gente, el Frente Amplio representa gente. Las demás políticas hay que hacerlas, pero, insisto, estas políticas yo creo que fueron acertadas. Como ir en dirección de rebajar impuestos puede ser una política acertada, siempre y cuando se traten también de favorecer sectores que no están tocados por el IRPF, ¿no? Digamos, la política para ser justa tiene que atender a los sectores que hoy están gravados y a sectores que hoy no pueden llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, digamos, hay cosas que hay que analizarlas en profundidad, pero ningún trabajador que le hayan bajado el sueldo 3 años puede estar feliz con el gobierno. Ningún jubilado que le haya bajado el poder de compra puede estar feliz con el gobierno. Ningún uruguayo que haya bajado la compra en sus comercios 5% puede estar feliz siendo comerciante. Los comerciantes del litoral deben de estar muy disgustados por la ausencia total de políticas en un lugar donde la competitividad se ha hecho insostenible.
y en esos lugares el desempleo ha trepado 14%. Entonces usted me dice, encuentre logros, yo le encontré los que pude, pero si ustedes tienen para contribuir a mi lista, yo gustosamente los escucho para la próxima entrevista, fuera del aire o adentro, dentro del aire o fuera del aire, pero realmente que me cuesta encontrar. Hay una gestión razonable en el Ministerio de Salud, pero como ya vieron, con zangadilla de todo tipo. Porque usted que me dice que Salinas se va porque está cansado, o porque le cambiaron la política antitabaco, o porque ese cambio de la política le obstaculizó la llegada a la Organización Mundial de la Salud. Yo no lo tengo claro. Sí, yo creo que eso no lo tiene nadie claro, porque aparentemente ya el voto no ha sido estaba claro destinado a otro, ¿no? Por eso, más allá de lo del tabaco. Yo no sí, usted dice a que un cargo, pero no es un cargo el que se disputa cuando se disputa eso. ¿Usted dice que adentro de la coalición hay zancadillas internas? Bueno, yo no lo digo, lo dice Manini, ¿no? Gracias, Nando. Nos vamos. No, Manini, y si quiere le nombro una enorme cantidad de los que han dicho esto, ¿no? Diputados de Cabildo Abierto. ¿Y adentro del frente no hay zancadillas? Si hubo en el gobierno, porque hoy no está en el gobierno, si puede haber... Pero en política hay zancadillas, ¿o no? Yo no las veo, pero si alguien las ve, las estudio. O sea, me parece que el Frente Amplio entendió que sin unidad, sin generosidad y sin amplitud no se gana. ¿Eso quiere decir que no haya diferencia? No, pero no confundir zangadillas con diferencia, ¿no? Son cosas diferentes. Bien, gracias, Fernando. Gracias. Si seguimos hablando, nos vamos hasta las 5. Sí. Gracias. Como debe ser, como debe ser.